Bueno, aquí ya empezamos con el punto 2 de la bolilla uno. Hago la aclaración que, de acuerdo a la metodología que estamos llevando adelante, estamos siguiendo todos los desarrollos del programa puntillosamente para una comprensión global de la problemática. Es necesario leer todos los puntos, ¿verdad?, que incluyen la bolilla. Básicamente, en este caso puntual, los puntos uno, 2 y 3 están íntimamente relacionados entre ellos. Aquí vemos entonces un tema liminar, que es lo de los fines del Estado y obviamente su relación con las finanzas públicas, su actividad financiera del Estado. Ustedes verán en el desarrollo de la diapositiva que se han marcado simplemente 4 hitos que son de desarrollo histórico, pero que están íntimamente relacionados con los aspectos políticos o económicos. Son sin duda interdependientes y con la prevención que ningún sistema, en definitiva, suele verse en general, por lo menos en los últimos siglos. Digo, no se ve ningún sistema en su esencia como puro, es decir, que suelen tener características que predominantemente hacen que se trate de un estado o del otro, pero que esto no excluye algunas medidas o algunas posturas que van en sentido contrario a lo que sería este esquema estructurado en cierta manera que estamos planteando. Como ustedes verán, tiene mucho que ver, ya les reitero, sobre todo con el aspecto económico, con el cual ustedes seguramente se verán más identificados, ¿no? Pero bueno, partimos de el estado gendarme. El estado gendarme solo como un observador o vigilador, dice la definición ahí en la diapositiva, ¿verdad? Es decir, las clásicas concepciones liberales desde el punto de vista económico, que ya fueron oportunamente mencionadas, y que tenían una serie de dogmas, en cierta manera, ¿verdad? Mínima intervención estatal, la preeminencia de la economía de mercado, el bienestar de la comunidad se obtendría desde la mano invisible, luego que el sector privado generara tantos bienes o servicios que llevan como consecuencia la denominada teoría del derrame. Siempre aclaro, chicos, ya lo dijimos antes, pero lo reitero, ¿verdad? No estoy discutiendo la existencia misma del Estado, sino que acá el Estado está obviamente como un prerequisito. Y en cierta manera, cuando hablamos del Estado como prerequisito, estamos hablando de todas sus características generales, digo, desde la legitimidad del mismo, las formas republicanas y democráticas que, por otra parte, tutela nuestra Constitución Nacional. Pero bueno, lo cierto es que este Estado gendarme, con muy poca intervención estatal en los aspectos privados, luego de, básicamente, la irrupción de fenómenos bélicos, como la Primera Guerra Mundial, ni que hablar de la crisis del 29, ¿verdad? Ya ahí estos dogmas que tenía el Estado liberal fueron cediendo su espacio. Yo les dije ya el dogma de la poca intervención del Estado, pero bueno, tiene otros presupuestos el Estado gendarme, ¿verdad? Por ejemplo, el equilibrio presupuestario, del cual oportunamente hablaremos, el tema de no endeudarse, el equilibrio fiscal como un
presupuesto básico. Bueno, varias características que hacen que este estado gendarme, observador o vigilador, empieza a resultar insuficiente para solucionar precisamente los inconvenientes que las catástrofes bélicas o económicas produjeron en la economía mundial. Entonces empezó otra etapa, con muchos matices, por cierto, del llamado Estado-Providencia. Ya el Estado toma intervención en la economía, supuesto inadmisible para el Estado gendarme, pero sigue respetando en cierta manera determinadas pautas que hacen a lo que podríamos denominar de manera general la economía de mercado. El cambio, si ustedes quieren, extremo, nunca es esto un juicio de valor, es el llamado estado fáustico o dirigismo, dicen algunos, donde, bueno, de su propio nombre surge la actuación del Estado dirigiendo la economía. El ejemplo típico de que ya deja de existir la economía de mercado, incluso la propiedad privada en sentido estricto, y el Estado empieza a manejar los medios de producción. La literatura de la materia ha avanzado hacia un cuarto estadio, el de llamado el neoliberalismo, liberalismo pragmático, en donde hay un respeto a la economía de mercado, pero admite que el Estado en determinados tópicos tenga intervención. Como ustedes ven, son zonas grises en muchos casos, sobre todo un poco parecido al supuesto del Estado-Providencia, pero lo cierto es que si ponemos un ejemplo, por ahí nos puede servir para clarificar alguna diferencia. ¿Cuándo debe intervenir un Estado en una teoría neoliberal? Bueno, por ejemplo, estableciendo el tipo de cambio, ¿verdad? Imagínense que ahí el tipo de cambio, el valor de la moneda, podría requerir y es admitido por estas escuelas neoliberales como una intervención estatal que puede ser válida, obviamente bajo determinado contexto, en determinadas situaciones especiales. Así podrán, en todo caso, imaginarse varios ejemplos que hacen que tenga, reitero, alguna similitud con el Estado-Providencia. Lo que ocurre es que en el caso del neoliberalismo, liberalismo pragmático, sigue siendo el norte, digamos, fundamental de esta teoría, la economía de mercado, cosa que se desdibuja un poquito más en el Estado-Providencia, y siempre considerando que todas estas teorías, así planteadas, reitero, de una manera estructurada, habrá que considerarlas dentro de un contexto dado, tanto histórico como cultural como económico. Bueno, esto hace que finalmente, en cuanto a los fines del Estado, y también ya fueron conceptos por lo menos sugeridos en charlas anteriores, ¿verdad? Lo cierto es que el abordaje que hagamos del mismo básicamente depende de dónde pongamos el énfasis. Dijimos ya el ejemplo de ¿es la economía estúpido o es la política estúpido? Bueno, digamos que entonces los abordajes de a dónde llegamos o cuál es la finalidad del Estado podrá tener su anclaje primario y primordial en teorías políticas, en teorías sociológicas y en teorías económicas. Pensamos que esto está, como ya fue dicho, todo interrelacionado, pero lo cierto es que hay variadas posturas
que incluso van a poder ser conocidas por ustedes en la remisión que hacemos en la última diapositiva de este punto, pero está claro que existen en este enjambre de posibilidades, un poco la posibilidad de poner énfasis en uno u otro de los tres aspectos que se desarrollan. Insistimos con la tesis, las cuestiones son complejas y además están siempre íntimamente relacionadas. Tomemos, si ustedes quieren, por ser las más variadas, las teorías económicas. Ahí nos vamos a encontrar con quienes hablan de un estado pozo que destruye todo lo que toma, obviamente enancadas en teorías de cuño liberal. Vamos a ver teorías que hablan del contrato social, de la teoría de la equivalencia o el cambio, el principio hedonista, algunos que ven al Estado como una cooperativa, ¿verdad? En fin, hay variadas posturas, pero bueno, también incluye con una que ustedes se imaginarán que tiene una gran influencia en todos los análisis que podemos hacer, que es la teoría del filtro o redistribución de la riqueza, de cuño alemán, donde ahí evidentemente le dan al Estado un poco esta misión de actuar como una bomba que toma, que chupa recursos, en este caso, ingresos de la propiedad privada, y que después los expele, los reparte entre los sectores más necesitados. La teoría del filtro, la redistribución de la riqueza. Básicamente ese es el punto. ¿Debe el Estado directamente redistribuir él la riqueza o bien respetar el ya expuesto criterio de que la economía privada per se encargará de cumplir con esa finalidad? En cualquier caso, el Estado tiene que cumplir con algunas necesidades. Ya lo verán incluso en la diapositiva siguiente. Pero el tema pasa si, en rigor, cuáles son esas necesidades que el Estado debe tutelar. Obviamente que siempre hablamos de necesidades públicas, necesidades públicas. Y nacen estas de la vida colectiva, nacen de la comunidad. Y luego son satisfechas, como está descrito en la diapositiva, mediante la actuación del propio Estado. Dicho sencillo, como también se expone, son las tareas que debe llevar a cabo el Estado. Ahora bien, bueno, obviamente que también lo mencionamos anteriormente, las comunidades, los requerimientos, las necesidades de los habitantes de un territorio van cambiando. Fíjense hoy nada más como ejemplos elementales de lo que venimos diciendo, bueno, los cambios tecnológicos, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, hace 30 años atrás, bueno, en realidad no había teléfonos celulares, lo que la gente quería tener era un teléfono fijo. Hoy la sociedad reclama Wi-Fi, reclamamos, ¿no? Bueno, yo no es parte de la sociedad, reclamamos Wi-Fi. Fíjense ahí cómo, en cierta manera, estas demandas sociales han cambiado notablemente. Pero, obviamente, podemos contraponer este ejemplo si nos vamos a un momento histórico y imagínense ustedes cuáles serían las necesidades de las primeras tribus que ocuparon o formaron parte de nuestro planeta, del planeta Tierra,
digamos, evidentemente debieron tener un tipo de necesidades diferentes y que obviamente, definitivamente les diría yo, estamos hablando de necesidades que no pueden ser satisfechas individualmente. Por eso son públicas, porque son colectivas y precisamente no pueden ser cubiertas de manera individual. Lo expuesto en la locución de la diapositiva anterior, ¿verdad? Cierra o por lo menos se complementa con la clasificación de las necesidades públicas. Siempre aclaramos que esto de ser absolutas, relativas o la clasificación posterior que verán ustedes de esencial o no esencial, no es un juicio de valor sobre que algunas son más importantes que otras. Simplemente, cuando hablamos ahora de necesidades públicas absolutas, son aquellas que, de no asegurarse, no permitirían la existencia del Estado como ente. Fíjense ustedes, un ejemplo, defensa exterior. Si no estuviese organizado la defensa exterior, les vuelvo a recalcar, es una necesidad que no puede cubrirse individualmente. Imagínense un sujeto enfrentando a un ejército invasor. Digo, la defensa exterior está relacionada con uno de los elementos típicos del Estado tal cual nosotros lo conocemos. ¿Se acuerdan esto de población, territorio y poder? Bueno, de esto se trata. ¿Cómo aseguramos el territorio? Si no tuviésemos territorio, no seríamos un Estado. Entonces, pasaríamos a ser un clan, pero no estaríamos dentro de la noción jurídica, política, moderna de un Estado. Para lo cual, sin territorio no existiría. Por lo tanto, la organización de la defensa exterior es una necesidad pública absoluta. Lo mismo pasa con el orden interno. El orden interno, la posibilidad de respetar una autoridad, que esta autoridad tenga legitimidad para dictar las normativas o reglamentos que sean de obligatorio respeto, cumplimiento por parte de los integrantes de la comunidad, tiene que ver con la existencia misma del Estado. Obviamente que vuelvo con los ejemplos antiguos históricamente, prehistóricos casi si ustedes quieren, pero bueno, es necesaria aún dentro del Estado republicano y democrático la existencia de una autoridad que organice, que ponga orden en las relaciones humanas que suelen ser caóticas. Entonces, lo que ha cambiado de la época preestatal, si ustedes quieren, prehistórica, como les dije anteriormente, es que bueno, antes ese orden interno era en cierta manera organizado o se representaba en la figura de un jefe, de un cacique, de un rey, pero ya en el caso del Estado tal cual lo conocemos, se representa en la cabeza de los gobernantes, como dijimos, a requisito de que hayan sido elegidos democráticamente. En el mismo sentido, puede ocurrir que no todo el mundo obedezca porque lo diga un reglamento o una norma. Entonces, en el Estado moderno debe existir también el órgano que resuelva el conflicto, y en este caso es necesario atender a la administración de justicia. Reitero, chicos, no es un juicio de valor que son más importantes que las relativas. Bueno, esto es siempre muy opinado. El tema que las absolutas
se definen como tales porque hacen a la existencia misma del Estado. Las relativas, por el contrario, también las debe atender el Estado, pero no tienen que ver con su existencia misma. Y aquí encontramos un poco lo que ya dijimos, variables, cambiantes, y además, y esto sí lo queremos señalar, como está mencionado en la última parte de esta presentación, de esta diapositiva, todo tiene que ver con la óptica que se adopta en cuanto a los fines estatales. Es decir, si el Estado lo tiene que prestar per se, o si por el contrario lo tiene que prestar de manera subsidiaria, e incluso no prestarlos porque se encargará la actividad privada. Los ejemplos son sencillos y conocidos por ustedes. Podríamos hablar tanto de la necesidad o no de que un Estado preste el servicio de educación universitaria. Bueno, parece sí que en la Constitución y luego la reforma del 94, ¿verdad?, está asegurada como una finalidad estatal, pero podemos manejar como hipótesis sin duda que si el Estado no la presta, dejaría de ser Estado. Creemos que no, ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones que obviamente emiten opiniones en este esquema, si ustedes quieren, extremo que les planteo. Pero hay sin duda un montón más de necesidades públicas que pueden o no cumplirse, incluso en el derecho comparado. Fíjense el caso de Estados Unidos, y más allá de las reformas que implementó en su momento el expresidente Obama, tenemos el caso de la salud, ¿verdad? Es conocida la circunstancia que en Estados Unidos el sistema de salud es básicamente privado y no se cuenta con servicio público sanitario. ¿Ha dejado de ser Estados Unidos un Estado en términos de la definición clásica y contemporánea del mismo? No, seguramente no. Pero tiene sí a su cargo este Estado del Norte, la defensa exterior, el orden interno, seguridad, entre ellos obviamente, y la administración de justicia. Y así, si ustedes piensan y simplemente hacen algún tipo de ejercicio de imaginación, fíjense que muchas de estas cuestiones, y depende de cada constitución y régimen jurídico aplicable, pero muchas de estas cuestiones nos llevan a esta conclusión. Puede o no puede, o debe, mejor dicho, el Estado o no prestar ese servicio. Esto además siempre nos deja también la obligación de hacer el análisis de que muchas veces el Estado, mantiene su poder de policía, ¿verdad? Pero en definitiva la prestación del servicio es hecho a través de otros sujetos. Por eso ahí está esto de bienes públicos y bienes privados, todo un tema bastante teórico y más referido al derecho administrativo que al nuestro, ¿no? Pero bueno, obviamente que estas demandas sociales se prestarán a través del Estado o no, o directamente lo prestarán particulares sin perjuicio de que estarán controlados, si se me permite el término, por la misma autoridad estatal mediante el ya mencionado poder de policía que ustedes conocen, obviamente, del derecho administrativo. También, y es una redundancia, pero bueno, lo mencionamos, esto de los bienes y servicios del Estado, públicos o privados, tendrá que ver con la actuación del Estado cuando lo hace, precisamente como sujeto de derecho público o sujeto de derecho privado. Hay toda una mixtura o serie de grados o grises en esta cuestión. Y en cuanto a la actividad misma del Estado, bueno, obviamente que el código de fondo nos
establece, ¿verdad?, cuáles son los bienes que el Estado puede disponer de manera, si usted quiere, absoluta, por ejemplo, mediante la venta de determinados bienes, y algunos que no puede vender, que son de propiedad de toda la comunidad, ¿no? El ejemplo típico de tener un bien privado del Estado, por ejemplo, mediante una herencia vacante, obtener un bien inmueble que luego puede ser transferido, digamos que libremente, mientras que no podría, según la legislación de fondo, vender una plaza, ¿verdad? Así que, ¿cómo la satisface el Estado las necesidades públicas? Bueno, en esta amplia gama de posibilidades, puede ser a través de sus propios bienes o lo que adquiera. Fíjense que algunas necesidades incluso el Estado las presta, pero no de manera única o, si ustedes quieren, impensable. Fíjense que es impensable que muchas sean monopólicas. Fíjense el mismo ejemplo de la educación que les daba antes, que el Estado preste o está obligado a la prestación del servicio de educación primario y secundario, no excluye que haya otros privados que se dediquen a la misma actividad. Pero bueno, siempre el Estado va a tener sus mecanismos de control, de contralor, para el ejercicio de esas actividades consideradas trascendentes para la comunidad y que por lo tanto justifican ese contralor, pero no llegan a poner en crisis la existencia misma del Estado, como sí ocurriría en el caso de no cumplirse o no tutelarse con las necesidades públicas absolutas. Bueno, ya fue expuesto en la filmina anterior, ¿verdad? Simplemente el tema de los servicios públicos del Estado, que son los que realiza, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades públicas, y dentro de lo siempre limitado que suelen ser las clasificaciones, las mencionamos porque es la que verán en la doctrina de la materia, se hace referencia a servicios públicos esenciales, según se trata de satisfacer necesidades públicas absolutas, o por el contrario serán no esenciales si se trata de necesidades públicas relativas. Esto es bastante variado, reitero, las clasificaciones son siempre limitadas y no siempre se ajustan a todas las realidades, ¿verdad? Porque ustedes se pueden imaginar, de hecho conocen que hay una serie de servicios que no encuadran en la definición que nosotros hemos dado de necesidad pública absoluta y sin embargo se interpreta que son servicios públicos esenciales. Valga como ejemplo el servicio de transporte. Bueno, ya lo habíamos adelantado, pero creemos que para ponerle un colofón adecuado a todo esto que venimos charlando en estos dos puntos y relacionado con el tercero, que va a ser un punto esquemático y de síntesis de conceptos ya vertidos, creemos que todo lo que tenga que ver con los desarrollos económicos, el desarrollo del pensamiento financiero desde el punto de vista histórico, siempre respetando este esquema básico de finanzas liberales, intervencionistas y socialistas, ¿verdad? Lo que antes denominamos el estado gendarme de bienestar o intervencionista y dirigista o fáustico. Nos vamos a remitir aquí, chicos, al libro de la doctora Catalina García Vizcaíno, el tomo 1, páginas 3 a 41, que están desarrollados adecuadamente todos los conceptos económicos de las diferentes escuelas. Siempre también en este punto le aconsejamos que, bueno, nunca será tampoco un esfuerzo memorístico, sino que ustedes puedan, a través de la lectura del libro, llegar a identificar las posturas, los cambios más trascendentes, los cambios más importantes, para, como
dijimos no convertir esto en una cuestión memorística, ¿verdad? Pero creemos que con esta lectura de la obra recomendada se puede dar un acabado cierre a esta temática que estamos abordando. Y también, de cualquier manera, esto es una remisión general que hacemos, no específica. El libro está disponible en la cátedra, es de acceso libre en internet. El libro citado de la doctora Catalina García Vizcaíno, pero de cualquiera de los libros de la materia ustedes pueden abrevar para este punto. Lo que sí les recomiendo es que, bueno, luego de todo esto y lo que veremos en el punto siguiente, ordenen su pensamiento, sus ideas, más allá de los puntos del programa, a los efectos de tener una comprensión global y generalizada de la temática que venimos abordando.